Esta es la noticia más importante del día en Toca Noticias. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Avanzamos en Toca Noticias y esta es la noticia más importante del día. Consternación a nivel nacional hay por el asesinato de este menor, este niño de 5 años, quien perdió la vida pues a causa, al parecer, en manos de su padre. Un tipo de venganza fue lo que se ocasionó allí. Resumo rápidamente la historia porque sé que algunos de ustedes ya la conocen. Fue asesinado al interior de un hotel en el municipio de Melgar, pero el menor había sido reportado como desaparecido en el municipio de Tocancipá. Ya tenían un proceso en comisaría de familia, esto por una denuncia que había realizado la mamá del menor por casos de violencia intrafamiliar, de acoso, de maltrato psicológico, entre otros delitos que habían sido anunciados. Y pues bueno, aún así la comisaría había permitido que su padre lo viera cada 15 días. Pero para hablar de todos estos detalles, pues se encuentra a esta hora un invitado con nosotros, es el abogado Alberto Páez Bastidas. Abogado, muy buenos días y bienvenido a Toca Noticias. Muy buenos días a todos los oyentes, a ti, Carolina, y a todo el equipo de Toca Estéreo. Qué desafiante ser llamado para este tipo de casos, pero aquí estoy para responder todas sus inquietudes. Abogado javeriano, consultor y litigante y socio de la firma Lumbra Asesores y Magister de la misma universidad. Nos acompaña a esta hora y queremos preguntarle, abogado, sobre este tema puntual que le mencionaba. ¿Esto se pudo haber evitado? ¿Cuál era el alcance que tenían en su momento estas medidas de protección? Pues tienen todo el alcance. Uno de los temas principales aquí, y es un tema que repito y repetiré, y cada vez que se nombran, es que estos hombres misóginos, esta forma violenta, absurda de operar, vengando ese rechazo de la madre en los niños, es claramente producto de un psicópata. Pero un psicópata es un modus operandi mental, es una persona que tiene una manera de actuar. Las comisarías en su momento tienen la posibilidad de que no solamente la conducta procesal de la parte, es decir, el hecho de que existe una manera de operar de ese personaje que seguramente en esa audiencia donde se ocurre la inmediación, donde el comisario ve y nota a una persona que claramente debe tener conductas desequilibradas, que debe haber pruebas suficientes para otorgar esa medida de protección. Debe quedarse claro que en ese caso concreto uno no puede poner en riesgo, además de la madre, al menor. ¿Qué ocurre? Claro, la excusa de este comisario o de esta institución puede ser que se otorgó la medida de protección solo para la madre y no para el niño, pero queda claro que una persona violenta, una persona con este tipo de mente criminal, por supuesto que puede terminar ejerciendo actos contra el menor. Y por eso creo que el 1 de julio del 2022 fue expedida una ley que es la ley, si no estoy mal, 2229, que establece clarísimo el régimen especial de visitas cuando aquella persona que es victimaria de la madre o victimaria de un menor no puede tener visitas con esa persona. Entonces, ese punto es fundamental para poder comprender lo que está ocurriendo acá. Eso no era necesario ser expedido. Ya varios jueces de la República saben que esa revictimización, que si bien el derecho de visitas es un derecho del padre con el niño y un derecho del niño con el padre, no puede revictimizar al niño y no puede revictimizar a la madre. Entonces, en este caso concreto, por supuesto que se pudo haber hecho un poco más, y te voy a decir algo más, Carolina, y algo más a los oyentes, que es muy complicado y me voy a atrever a decir en público y en esta emisora. Por supuesto que hay veces que las comisarías se toman a la ligera las denuncias de las mujeres, y se toman a la ligera la denuncia cuando existen actos de violencia. Primero porque si bien ha habido cierta manipulación por parte de ciertos denunciantes en que hay actos que no necesariamente son violentos, pero terminan siendo violentos, son indicios suficientes para proteger al núcleo familiar, ¿de acuerdo? Y a veces los comisarios lo toman tan a la ligera como que ya estamos tan acostumbrados a la violencia. Lo normalizan. Que no le damos la importancia, exactamente. Al normalizarlo no le dan el estatus de peligro que debería tener, Carolina. Y esto es un tema y es una alarma y no te imaginas, ya me han entrevistado varias veces contigo y tu equipo, con mis amigos de FUSA,
y normalmente, horriblemente, siempre es un niño el que termina convocándonos a tomar una medida trascendental. Entonces, si estaba la ley 2223, si estaban los principios, si estaban los indicios, si estaba la conducta procesal, si ves este tipo de situaciones, por supuesto que se pudo haber hecho mucho más y se pudo haber evitado esta situación. Y es que aparte, doctor Alberto, aparte de haber otorgado el permiso de las visitas, o sea, esta salida que él tuvo fue, entre comillas, legal. Como lo decía el propietario del hotel, él presentó su registro, presentó toda la documentación, no había sido tomado a la fuerza. Hay que entrar a mirar también cuál es ese papel que jugaba y que tenía la posición de garante al momento de realizar la visita, porque no solamente otorgar el permiso, sino que también debe haber alguien que debe garantizar el momento como tal de la visita. Sí, así es. Miren que uno de los temas, y lo hemos logrado en casos particulares, también tiene que ver con la carga técnica de defensa que pudo haber tenido en ese momento la madre. Los profesionales que ejercemos esto con criterio y con rigurosidad, sabemos que uno puede pedir ante este tipo de sospechas un acompañamiento permanente o que las visitas se desarrollen. Sí, que las visitas son el derecho en privado que tiene el padre a pasar un momento íntimo con su hijo. Claro, en situaciones de normalidad. Pero cuando hay una situación de anormalidad, como una medida de protección, como actos de violencia, como una conducta procesal extraña y psicópata, uno puede pedir un acompañamiento. Lo logré hace poco en comisaría de familia, donde el padre tenía que visitar a su hijo, pero siempre acompañado de uno de los abuelos. Esto es entender los núcleos familiares. Ni el abuelo materno ni el abuelo paterno va a permitir que al nieto le pase algo. Y aquí se pudo haber matizado ese derecho de visitas, pero la tragedia terminó ocurriendo y me parece increíble. Otra vez, vuelvo y les digo, ustedes no saben cómo realmente nos puede terminar afectando psicológicamente como sociedad este tipo de actos tan malignos, tan despreciables como el que hoy nos convoca. Bueno, abogado, muy buenos días con Alex. Abogado Alberto, ¿qué va a pasar con este sujeto? Aparte de ello, pues es judicializado también por cohecho, por sobornar a un policía. Y aparte de ello, ¿cuántos años de prisión le pueden dar a este personaje? Bueno, aquí sí entramos en un tema más particular, la tasación de la pena. En este caso concreto, pues estamos con un agravante, que es con un menor de edad. Todos sabemos que ya lo hemos visto en varias también casos nacionales, que cuando se cometen estos hechos con menores de edad no hay posibilidad de una rebaja en temas de negociación. Los homicidios empiezan a ser agravados cuando se actúa con este tipo de sevicias, con este tipo de situaciones. Y bueno, si le sumas el cohecho, estamos hablando que este personaje más otros delitos, porque yo creo que él también tiene que ser procesado por esa violencia. Esa medida de protección tuvo que haber tenido un acto de violencia. La Fiscalía tiene que aprovechar y tratar de sumar el mayor número posible para que ojalá este individuo dure todo el tiempo permitido por ley, 60 años preso. Pero si lo terminan capturando por el tema del homicidio más el tema del cohecho, puede estar durando entre 20 a 30 años en prisión domiciliaria intramural. En prisión intramural, perdón. Sin derecho a rebaja de pena, ¿no? Dejándolo claro. Sí, porque el acto es contra menor de edad y todos sabemos que los actos contra menores de edad tienen ese limitante, ¿no? Entonces tendría que estar pasando la pena intramural, es decir, en cárcel, en prisión, y tendría que estar asumiendo más o menos ese tema. Ya toca mirar a ver cuáles son los delitos por los que es imputado, ya toca mirar a ver cuáles son las conductas que le terminan siendo acusadas, porque todavía no tenemos más, pero aproximadamente sería ese tiempo en prisión. Doctor Alberto, sabemos que lastimosamente, como en muchos casos ocurre, la real víctima acá son los niños. En este caso es este menor de 5 años que fue quien perdió la vida, pero no podemos pasar por alto que este caso y esta historia inició con una denuncia por parte de la mamá del niño, donde estaba diciendo, hey, levantando la mano, estoy siendo violentada, estoy siendo maltratada. Y es que las estadísticas reflejan que más de 18,000 mujeres son maltratadas en lo que llevamos en este 2022 y vamos en el mes de octubre. ¿Cuál es el propósito real de las comisarías de familia para que las mujeres tal vez puedan decir, esta es la ruta que debo tomar? Sí, estas entidades, como les decía previamente, en estos momentos están siendo analizadas profundamente. Miren, ha habido acusaciones por parte
de abogados impolutos que conozco muy bien, que en verdad ejercen su profesión con el propósito de proteger a las mujeres, que ha habido entidades que se han entregado al mejor postor, ¿no? de este tipo. Hay que entrar en una revisión de las comisarías. Sí, que se hicieron para descongestionar, sí, que tienen trámites administrativos más rápidos que los que pueda tener un juzgado de familia. Sí, que al final sus decisiones, al ser impugnadas, las conoce el juez para ratificar su legalidad o no. Sí, pero tiene que haber profesionales empáticos, profesionales que entiendan esta psicopatía, profesionales que entiendan nuestro tema cultural. No puede ser ni siquiera el número estadístico que me da, sino el hecho que efectivamente en muchos casos han tenido la posibilidad de detener a gente violenta, pero no a la gente violenta psicópata. Y aquí es donde quedan limitadas las comisarías de familia. Y aquí es donde también estamos totalmente limitados, que puede que más de uno de los comisarios pueda sucumbir por negligencia, por amiguismos, a tratar de no tomar medidas lo suficientemente contundentes contra ciertas partes. Son ambos elementos. No estoy diciendo que en este caso haya ocurrido, pero la Fiscalía tiene que prender todas las alarmas. Hay un niño, un infanticidio, hay una madre violentada, revictimizada, vuelta a violentar, que no va a recuperar jamás a su menor, a su hijo. Y aquí no va a haber una medida que pueda hacer el Estado para tratar de reparar o de compensar esta situación tan terrible. Entonces, tal cual como lo dices tú, si bien ha habido casos que por su celeridad los comisarios sí tienen el nivel para solucionar este tipo de situaciones, toca crear mecanismos en que esos comisarios ante situaciones tan graves como la que venía ocurriendo y la que se podía percibir en una situación como la actual, puedan tener mejores herramientas, más contundentes, que permitan separar al psicópata de su núcleo familiar. Porque es que lo que necesita el psicópata es un simple acceso. Él no necesita otro momento. Con un solo momento comete el acto que quiere llegar a hacer. Entonces sí, hay que entrar a revisarlo. Hay que darle más fuerza, más dientes, más posibilidades de actuar de manera más contundente. Es que las cifras hablan por sí solas. Miren, en Bogotá, tomándolo como un referente grande, se han recibido de enero a agosto de este 2022 17.526 llamadas por violencia. El 48% de ellas corresponden a lesiones psicológicas y el 23% corresponden a lesiones físicas. Así que estas son cifras entregadas por la Secretaría de la Mujer en Bogotá y son realmente alarmantes. Abogado, ya para ir concluyendo un poco, muchos estarán preguntando si de pronto se va a ver involucrado en alguno de estos procesos o lo va a afectar de cierta manera el propietario y el dueño de este hotel. Él ha sido muy abierto a dar entrevistas, a dar declaraciones, a hablarlo, a resolver todas las preguntas, a contestar sin ningún problema. ¿Él se va a ver involucrado de cierta manera? No creo en lo más mínimo, al contrario. Yo creo que al final los terceros como que dicen que no tienen acceso al conocimiento, no sabían que había una medida de violencia. Él no tiene un actuar ni siquiera negligente, él simplemente, al contrario, yo creo que, imagínense el misticismo que va a empezar a crearse en su propiedad ahora que saben que ahí ocurrió ese homicidio, o sea, y ese infanticidio. Él va a ser otra de las víctimas de este acto atroz. Nadie quisiera como propietario de un hotel que ocurriera un delito de esta magnitud, de esta atrocidad en sus instalaciones. Pero él no podía hacer nada más al no conocer o no estar al tanto de las circunstancias. Al contrario, como él bien lo menciona en la entrevista que citaste, Carolina, atrás, apenas él fue enterado con la foto de que una de sus almohadas tenía el logo de su propiedad y de su hotel, pues puso en conocimiento a las autoridades. Y mira que debido a esa actuar pronto es que logran coger a este señor luego en el bus. Entonces, al contrario, miren que esto no, voy a decir algo macabro, porque es que no va a tener jamás un final feliz un caso en el que haya un infanticidio, pero qué bien que al menos tengamos a este psicópata, a este engendro capturado para que pueda pagar al menos la pena que corresponde, que esperamos sea la mayor posible según la tasación de la pena. Entonces no, te lo respondo de manera contundente. Yo no creería que el propietario del hotel pueda correr algún riesgo en este caso particular.
Bueno, es una situación lamentable y de verdad, como usted lo indica, abogado, pues que nadie desearía que pasara en su establecimiento. Son muchos los sentimientos que se producen alrededor de un caso como este, donde nuestros menores siguen siendo las víctimas. Agradecemos muchísimo el haber atendido nuestra llamada, el haber atendido la entrevista aquí en Toca Noticias, y enviamos un mensaje a todas las mujeres, a todas estas mamás que de pronto están pasando por un proceso tan complejo como un proceso de violencia, un proceso de separación tan complicada, que es donde inician todos estos casos lamentables. Un llamado para reaccionar y para que protejan la vida de sus niños, abogado. Bueno, Carolina, lo primero para decir es que ellas son las que pueden elegir sus parejas. Hay que tratar de saber que hay gente que por muy buena que parezca a simple vista, las mujeres logran identificar de manera anticipada conductas psicópatas. Traten de no tener relaciones con este tipo de personajes y, mejor aún, traten de no reproducirse con este tipo de personajes. Pero peor aún, si ya este tipo de loco se encuentra obsesionado con alguna mujer que ya per se sea víctima de la existencia de una obsesión de estos señores con ellos, no ahorren esfuerzos. Hay veces que uno dice, no, es que tengo esto, pero es que este abogado me sale más caro que este, pero si pongo estas 3 acciones me sale más caro. Hay veces que prender todas las alarmas es la única salvación. Yo estoy seguro que en este caso la madre cambiaría el lugar de su hijo con tal de que su hijo estuviera vivo. No lleguemos a ese momento de arrepentimiento. Como bien lo dices tú, está la línea púrpura en Bogotá, está la Secretaría de la Mujer en los diferentes distritos, municipios, en las diferentes entidades, están las comisarías, están los jueces penales, están los jueces de familia, está la Procuraduría, está la Defensoría. Si tienen que actuar con tal de evitar que esto ocurra, no importa que luego le digan la señora se volvió loca poniendo 20 denuncias en 20 entidades, eso es lo de menos. Lo importante es evitar que este tipo de psicópatas sigan logrando su cometido. Caro, muchas gracias por tu invitación, saludar a todos los oyentes, a todo tu equipo. Recuerde que me pueden seguir en Alberto Páez B en Instagram y en Alberto Páez B en Twitter, y muchísimas gracias a ti por confiar en mi criterio. Gracias a ustedes, el abogado Alberto Páez Bastidas, abogado javeriano, consultor y litigante, socio de la firma Alumbra Asesores y Magíster de la misma universidad, que nos daba su concepto legal bajo su experiencia, por supuesto siendo uno de los mejores abogados del país, sobre este lamentable caso que hoy enluta a Colombia. 6:48, avanzamos en Toca Noticias. Al aire, Toca Noticias.